Entonces, vamos a continuar ya de la práctica del ejercicio de la práctica. Luego les comento. Ejercicio de Monte Carlo ahora. Simulación de Monte Carlo. Para esto, ahora vamos a ver algo diferente. Vamos a ver el eViews, pero escribiendo. Es decir, yo ya he trabajado esto, el modelo, ¿cómo lo he realizado? Un modelo econométrico. He seleccionado X y le he dado abrir ecuación y aceptar, ¿no? Así ha corrido el modelo. Eso es trabajar con eViews, con ventanas, pero el eViews te propone otra forma también para trabajar. Entonces yo les voy a pasar el código, ¿ya? En este momento lo puedo subir al Classroom para que ustedes lo puedan tener. Pero no lo van a poder correr porque puede haber algunos problemas. Entonces eso vamos a hacer ahora. El código ya está. Lo van a copiar y pegar. ¿Dónde está mi código? Aquí está, ¿no? Esto es lo que yo trabajé ayer. Lo mismo puedo hacer con código. Ahí está, un programita. En este momento entonces, a ver, lo voy a cargar al Classroom. Un momento. Ya está, entonces lo pueden verificar ya. Pueden entrar a Classroom, hay un programita. Entonces yo voy a abrir eso, ya les voy a explicar cómo se hace. Y yo tengo abierto mi eViews, voy a cerrar el eViews, por ejemplo. Desea guardar cambios, le voy a decir sí, ok. Voy a cerrar y voy a abrir otro eViews. Sí, su pantalla. Allá, mil disculpas. Licenciado, no te ve pantalla. No No podemos ver está listo. compartiendo, Lice. Ya, voy a compartir ahora. Entonces lo que voy a hacer es abrir el eViews que tengo, ¿no? Ahí está el eViews. Nuevamente, aquí está el eViews. Ingreso. Y es el eViews, ¿no? Uno puede crear por ejemplo, cuando en esta parte superior aquí, voy a abrir mi lupa mejor para que se note. En esta parte, en la esquina superior izquierda, dice File. Entonces uno puede abrir un programa. Puede abrir un documento, lo que ayer hicimos voy a abrir, a ver. Puede abrir Open eViews File y en ahí va a buscar, lo de ayer era esto. MLS Gujarati, capítulo introducción. Esto es lo que hicimos ayer. Ahora, lo voy a cerrar.
Ahora vamos a abrir el programita que les he pasado. Y el programa es este, MLS Simulación. Hay dos opciones. Lo puedo abrir directamente con Enter. Y se abre. Fíjense cuando se ha abierto. A ustedes les va a causar error. Ya, pero fíjense, de mí se ha generado esto. Este es el código que yo he escrito. Y esto es los resultados. Lo que hemos hecho está ayer aquí. Esta hoja yo me he generado. Ya. Entonces, si alguien lo verifica ahora, por ejemplo, ¿por qué les ha salido error? Vamos a ver. Cuando voy a dar un ejemplo, ¿no? Me voy a mi carpeta. Este programa, ¿en qué dirección está? Le doy clic aquí y voy a verificar con mi lupa. Ese archivo está en el disco C, en el usuario HP, escritorio Rolly Vázquez. En ahí está este archivo. Esa dirección es la que está en el código que les he pasado. En el disco C, usuario HP, escritorio Rolly Vázquez. Obviamente si ustedes lo corren, no les va a salir. ¿Por qué? Porque esta es mi dirección de mi computadora. Probablemente de vos sean en el disco D, disco C, descargas, etcétera. Lo primero que hay que hacer entonces es cambiar esto. ¿Ya? Voy a explicar nuevamente. Lo voy a decir que no. Lo cierro. Lo tengo el Livius así o lo puedo cerrar. Puedo cerrar el Livius y le doy doble clic aquí, ¿no? Donde dice MLS simulación les he pasado esto. Hago Enter. Y está cargando, ¿no? Y se ejecuta. De ustedes no va a ejecutar, entonces lo cierran. Le dicen, bueno, cosa que les aparezca esto ya. Les va a aparecer esto. Les va a aparecer esto. O si quieren podemos hacer una modificación en mi caso. Vamos a... Por lo menos, digamos que esto se llama escritorio, ¿no? Ya. Y le voy a poner save. Digamos esto me pasó el docente. Y me dijo que abra el archivo. Voy a abrir. Ese error les va a salir a ustedes. Porque esta dirección es del docente. Y la dirección de ustedes es diferente. Entonces voy a modificar esto. Esto lo cierro. Y voy a ir al archivo. Donde yo lo he descargado. Ese archivo que no sé, que me descargué de Classroom. En descargas. En escritorio. Yo lo tengo en escritorio. Pero, por ejemplo, en mi escritorio está. En la carpeta Rolly Vázquez. Aquí está. Quiero saber en qué dirección está. Le doy un clic aquí. Esa es la dirección. Esa es la dirección que debo copiar aquí arribita. Esa dirección la voy a copiar y la voy a cambiar. Esa dirección que dio el docente no voy a anotar, sino va a ser esa. Ya está. Lo puedo dar guardar que dice save, ¿no? He cambiado la dirección, lo puedo dar save y luego correr. Voy a guardar cambios y voy a correr. Y te sale una ventana emergente. Le dices OK. Ya han salido los resultados. Y estos son los resultados. Ese ejercicio, si lo pueden hacer en este momento y me dicen si hay alguna duda.
Disculpe, licenciado, ¿podría volver a repetir el paso de cómo ha hecho para cambiar la dirección y todo eso? Ya. eh, Aquí está, ¿no? Por ejemplo, yo lo tengo en mi escritorio. Tengo varias carpetas. Entonces elijo mi carpeta Rolly Vázquez. Ahí está. En esa carpeta tengo el modelo. Este archivo les he pasado. Ese archivo. Entonces le doy aquí un clic aquí arriba. Y si se fijan, ha cambiado, ¿no? Ahora está así, pero cuando le doy un clic, cambia. Te dice que está en el disco C, usuario HP. Eso voy a copiar. Eso voy a llevar al programita que les he pasado. Este es el programita. Aquí está entre comillas. Eso lo borro porque esa es mi dirección, ¿no? De su computadora es otra. Acabamos de copiar. Esa es. Haciendo ese cambio estaría bien. Ya estaría listo. Solamente hay que darle Save y correr. Cuando corra, les va a salir una ventana emergente. Le dices OK y ya está. Ya está lo que hicimos ayer aquí. Esto es lo que hemos hecho ayer. El gráfico, la constante. A ver, Lice, adelante. Lice, yo le pongo a escritorio, le puse lo que he descargado y hago lo mismo que usted, pero no me sale así la ubicación hacia arriba, solo me sale escritorio nada más. Nuevamente, por favor. No te escuché bien. Agarro el archivo y para que me salga lo de arribita que hay que copiar al Livius, pero no me sale así, Ya, solo me sale el nombre. esto podemos hacer. Digamos, aquí está el archivo. Ajá, Clic derecho, propiedades. ah, ya. En propiedades vamos a ver que aparece esto. Y en esta ventana, Ah, ahí está la ubicación. esto vamos a copiar. Eso lo copias. Ya listo. Voy a... Licenciado. Lice, tampoco me sale. Dice error mensaje. Dice. Ya, ya. Exacto. Debe decir sí, error. Ahora veamos. El primer cambio que hicieron está bien, ¿ya? ¿A qué se debe el segundo error ahora? Por ejemplo. Entonces, esto lo hacemos para que no lo hagan ustedes solo y tengan ese problema. Me voy a fijar mejor con la lupa. Mm, Aquí. La primera línea de código ya está. Ya cambiaron muy bien esto. Entonces está OK. Y luego dice close y open. O sea, siempre voy a abrir y cerrar una base de datos que es MLS Gujarati 2. Es lo que hicimos ayer. Ya. El programa que les he pasado es este. Lo que hicimos ayer es esto, ¿verdad? Como he trabajado con dos grupos, esto era del primer grupo y este era del segundo grupo, pero al final son lo mismo. Entonces nos fijaremos qué hay en eso. Es lo que hemos hecho ayer. Bueno, a ver.
nuevamente voy a ingresar. Entonces este archivo era el ejercicio de ayer, ¿ya? Entonces por ahora, como algunos no deben tener, entonces yo les puedo pasar esto. Ayer el video no subió y el trabajo solo me lo enviaron en EBS, perdón, en Excel. Esto es lo que hicimos ayer, ¿no? Entonces les voy a pasar esto nuevamente para que ahora sí les corra. Y me dan un momento entonces y les comparto. Bien, ya lo he subido al Classroom. Ahora sí vamos a ver. Yo también les voy a mostrar cómo hacer y ver si hay dificultades. Entonces voy a ir a mi carpeta y lo que les he pasado es primero simulación, MLS simulación, y lo que trabajé ayer es esto, MLS Gujarati 2. Esto es lo que trabajé ayer. Hice el modelo, ¿no? La variable y en función de la variable x. El modelo que hice fue y en función de x. Entonces les he pasado este archivo. Esto, cuando yo guardé, lo puse guardar como, está en inglés save as, y lo guardé con el nombre MLS Gujarati 2. Con ese nombre le guardo, ¿no? Uno lo puede guardar con el nombre que guste, pero le guardé con ese. Entonces les acabo de mostrar lo que hice ayer. Ahora voy a mostrar la simulación. Entro a la simulación. Lo cierro esto que me sale. Si me sale un error lo cierro. Esto hay que modificar lo primero. Y luego me dice aquí close open. Es un archivo EBIUS. Ayer les dije el archivo EBIUS es WF1.
Un documento Word es Docs, ¿no? Excel, XLS. Univiews es esto. Entonces al principio siempre hay que poner Close Open para que si ya tenía guardado lo cierre. Si ya tenía abierto lo cierre. Entonces, y esto está cargando de la misma carpeta. En la misma carpeta donde está mi archivo, este archivo, en ahí mismo están los datos. Entonces, si ya tienen en la misma carpeta los dos archivos, les debe de correr. Alguien que le haya corrido con esas cositas ya tendría que correr. Sí, dice a mí sí. Ya. Entonces, a su compañera ya ha corrido, ¿no? Y cuando corre, aquí aparece varias páginas, por si acaso. Se puede crear varias páginas. La que estaba es esto, lo de ayer. El código lo estoy trabajando aquí en otra hoja. En otra hoja lo estoy trabajando. Ya, ahora vamos a explicar el código. Esta es la simulación de Monte Carlo. Una simulación es, como su compañero algo decía, para resolver algunos problemas de ecuaciones, decía, ¿no? Está bien, se utiliza también para eso. Por ejemplo, si no tenemos datos, ¿qué podemos hacer si no tenemos datos? Podemos simular datos, ¿no? Le dices al Excel, quiero números entre el 1 al 10. Entonces, si tú no tienes datos, porque tienes que buscar de internet, ¿no? O de la base de datos. Entonces tú dices, que sea aleatorio entre, digamos, 10 y 20. Entonces está generando números aleatorios. Y aquí les digo, genere aleatorio entre 100 y 500, dependiendo de los datos, etcétera, ¿no? Cada vez se generan números aleatorios. Cada dato que genere nunca van a ser los mismos. Eso es más o menos la simulación de Monte Carlo, genera números aleatorios para resolver un problema. No es todo eso, pero veamos qué más es. En el caso nuestro, digamos esto es Y y esto es X. En el caso nuestro va a ser lo siguiente. De esto hay que elegir una muestra aleatoria. Supongamos que es la población. Son 4, ¿no? Hay que elegir una variable Y y una variable X. Hay que elegir una muestra. Supongamos que ha salido 18. Una muestra con reemplazo. Luego ha salido 17, ¿no? Tengo que elegir de esto números y llenar aquí. En la primera muestra ha salido 18. En la segunda 17. En la segunda 18. En la última 11. Entonces tengo aquí la variable y eso se llama hecho muestras, ¿no? Y eso se llama remuestreo porque en realidad tenemos una muestra. Entonces estamos haciendo un muestreo o un remuestreo específicamente. Entonces de aquí hay que elegir aleatoriamente con reemplazo. Puede salir en la primera salida como los ejercicios de estadísticas, ¿no? En una urna hay 5 bolas, saca una blanca, saca una negra, con reemplazo, sin reemplazo. Tienes que sacar de aquí un número, 119. En el segundo muestreo va a salir lo mismo, es con reemplazo. En la siguiente 424. Y en la última 119. Entonces ese es un remuestreo. Nosotros hacemos remuestreo. Vamos a elegir la variable y la variable X con remuestreo. ¿Eso qué quiere decir? Que de los datos que tenemos vamos a sacar otros datos. Aleatoriamente estamos eligiendo. Entonces,
vamos a hacer eso en el eViews. El primer código es para eso. Si tú quieres poner un comentario, puedes poner voy a bajar con un enter y puedo poner el comentario con una comilla ahí, y se habilita de color verde. Entonces, modelo lineal con muestreo, con simulación, digamos. Estamos haciendo una simulación. Estos códigos siempre vamos a anotar, está cargando los datos. Si tú quieres acordarte, anotarle un nombre a cada uno, puedes anotarlo con comentarios. Y luego voy a crear una página. El comando es page copy y le voy a llamar a esa página página 1. Así, esta página voy a crear. En esta página me voy a copiar los datos y y x solamente, porque hay varias cosas, solo necesito la variable y la variable x. Entonces estoy copiando eso. Y luego voy a hacer un modelo, una regresión, como la que hicimos ayer, como esta regresión. Ese modelo lo vamos a hacer aquí. Ese modelo, el comando es, esto lo voy a llevar más a la derecha. Voy a crear una ecuación que lo voy a llamar EQ01. ¿Ya? El nombre lo voy a llamar EQ01. Entonces, aquí se va a generar esa ecuación. El comando para generar la ecuación es, esto es para generar una regresión lineal. Entonces, tú lo estás guardando con este nombre. Ayer, ¿cómo hicimos? Ayer seleccioné esto, clic derecho, Open, ecuación, aceptar. Esa es la regresión. Cuando hago en eViews la regresión, aquí dice comandos o captura. Aquí está el código. Mínimos, cuadrados, ordinarios, LS y el modelo. Aunque aquí lo hice en desorden, ¿no? Debería ser el orden mejor. Lo voy a borrar. Siempre tengo que elegir Y y luego X. Ayer enseñamos así, ecuación y aceptar. Y está en función de X. El comando para eso es esto. Mínimos cuadrados ordinarios es LS. La variable Y y la variable X y la constante del modelo. Hay un punto y aquí lo llamamos a la ecuación 01. Para que se guarde con ese nombre. Ahí está. Ecuación 01. Con esto hacemos el modelo. Hasta ahí solamente es el modelo. Entonces, ¿qué tal si yo lo cierro mi ventanita? Me quedo solamente con el código. Me quedo solamente con el código. Y hay bastante código. Bueno, hay ese código. Hasta aquí nomás yo quiero correr. Le puedo poner stop. Le voy a poner stop y voy a poner correr. Solamente hemos cargado los datos y hemos hecho la ecuación 1. Y si tú generas una base de datos, siempre va a aparecer esto, siempre se crea. Eso es automático, no lo hacemos nosotros. Entonces, eso es lo que hacemos hasta ahí. Ahora le voy a borrar el stop. Voy a correr como estaba. Y esto es el completo. Vamos a hacer ahora el bootstrap. Lo que estuvimos explicando, simulación y remuestreo. Nosotros hacemos remuestreo. Y remuestreo, hay varias técnicas de remuestreo. Entre las que más se utiliza, por lo menos en los paquetes de estadística, es el bootstrap.
este es el método de demuestreo. Hay varios métodos. Entonces, así como hay varios métodos para estimar mínimos cuadrados, máximo verosimilitud, aquí hay varios. Bootstrap vamos a utilizar para simulación, para hacer ese muestreo. Entonces, vamos a hacer Bootstrap y vamos a hacer de los betas. Es decir, tengo un modelo econométrico que era esto. Y lo que queremos saber si este beta es un buen beta, o sea, cumple los supuestos que habíamos visto. ¿Cómo saber si cumple los supuestos? Entonces tenemos que fijarnos que esto sea menor que el 5%. ¿Ya? ¿Cómo saber si es un buen beta? Es menor que el 5%. Entonces, al parecer está bien. No hay nada que hacer. Pero como estamos siguiendo el libro de Gujarati, nos toca ver simulación de Monte Carlo, ¿no? Entonces continuaremos nomás, haremos el bootstrap. Lo estamos haciendo porque estamos en la parte de simulación. Entonces lo que vamos a hacer es calcular un nuevo modelo econométrico. En ese nuevo modelo econométrico lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un demuestreo, como decía, y aquí vamos a escribir ya. Entonces lo que se puede observar, a ver un momento, ya, ahora sí. Entonces, a ver, voy a graficar aquí cuál es la idea. Primero, no tenemos la población, sacamos una muestra. Con esa muestra hacemos modelos econométricos. ¿Y cuántas muestras puede sacar uno? Yo puedo sacar N1, otra persona puede sacar N2 al final. Construimos las muestras y sacamos estadísticos. En las regresiones es similar, ¿no? Tengo X y tengo Y. Tengo una regresión poblacional. Puedo elegir varias muestras. Puedo tener varios estadísticos. Por lo tanto, puedo tener varias regresiones. 1, 2, 3, 4. Estas son función de regresión muestral 1, 2, 3, 4. Puedo tener n veces. Si tengo n veces, por lo tanto tengo ¿cuántos betas? Estamos con la pendiente. A la pendiente le llama beta 2. Puedo tener una pendiente, la primera. En la primera la muestra. En la segunda muestra puedo tener otro beta. En la enésima muestra puedo tener otro beta. Varios betas. Y saco un promedio de los betas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pero no estamos sacando de la población. Estamos sacando de la muestra. Como estamos sacando de la muestra, ya no es esto la muestra para nosotros, es una demuestra o un demuestreo. Entonces son, lo que en realidad nosotros tenemos es esta lógica, ¿no? Entonces voy a correr varias regresiones y voy a encontrar varios betas. Al final voy a sacar un promedio de beta. Ese beta vamos a ver si es significativo. En el Gujarati, en el Ibius, continuando, vamos a hacer una regresión. Esa regresión es el promedio de
varias regresiones. ¿Cuántas veces vamos a sacar la muestra? Les decía con repetición, sin repetición. Con repetición vamos a sacar 100 muestras de tamaño 100. Por lo tanto, vamos a hacer 100 regresiones. 100 regresiones, esas 100 regresiones vamos a sacar su promedio. ¿Cuánto vale el promedio de beta? Al final nos va a salir un cuadrito así, un promedio. No es que vamos a hacer 100 veces a mano, el programa ya lo va a hacer. Entonces aquí está. Y primero voy a decirle que son 100 muestras. No son muestras, 100 de muestreos, ¿no? Y boots, entonces ahí está. Aquí estamos diciendo el muestreo son 100 veces. Ahora, nivel de significancia 5%. Bueno, estaba trabajando yo con otras cosas. Lo puedo borrar esto, vamos a ver. Sigue corriendo, no es necesario. Eso que estaba aquí como vector 2 no era necesario, pero igual les va a correr. Nivel de significancia 5%. Voy a crear un vector. A ver, voy a coser nuevamente para que se vea dónde estamos. Voy a crear un vector. ¿De qué tamaño? De tamaño 100. Ese vector está aquí. Y lo he llamado beta 1. Y esto tiene este tamaño 100. Ahí voy a almacenar, ¿no?, mis datos, digamos. Entonces, todavía no hay datos y ponemos NA porque no hay datos. Y puts es un número. El tamaño del vector es de tamaño 100. Ahora vamos a hacer una ecuación. Vamos a hacer una ecuación, lo voy a llamar ecuación 01 como la que aquí habíamos visto. Pero para hacer esa ecuación vamos a hacer algo diferente. Todo esto está cambiando, ¿no? Fíjense aquí arriba, ecuación 01, ecuación 01. Esta es una ecuación normal, este es un demuestreo, esta es una simulación con el método de Bootstrap. Primero voy a generar una tabla como esta. En esa tabla voy a almacenar las muestras que se han hecho de aquí. Y eso se genera con group. Group es el comando que te dice grupo de variables. A ese grupo de variables lo voy a llamar gx, que va a contener las variables yx. Voy a ir, aquí está, gx. Gx es un grupo. Abro, están las variables. Entonces, estos datos no son los datos reales, son los datos que va a demuestrar, ¿no? A ver, mejor verificaremos. Ya, primero estaba tomando los datos, ¿no? Todavía no hemos corrido. Voy a correr nuevamente. Entonces ahí vamos a generar nuestras variables. Y en ahí vamos a hacer el demuestreo. Te dice, for es d, ¿no? Va a ir desde 1. El contador va a ir desde 1. Esto es muy similar a lo que habíamos visto en la práctica, ¿no? De sumatorias, en la práctica de álgebra. Esto va a ir desde 1 hasta 100, porque boot es 100. Vamos a ir de 1 a 100. Esa tablita que veíamos van a ser generadas 100 veces. Y vamos a ver aquí. Ya. Gx contiene al grupo. Gx contiene al grupo de variables donde están los datos.
De ahí vamos a sacar las muestras, el resample, como lo llama aquí. Digamos, en el primero, porque hay que correr de 1 a 100 veces hay que hacer. En la primera va a generar una tabla. Y con esa tabla, te está diciendo aquí, va a correr una regresión. Que lo va a llamar ecuación 0,1. Y el eViews ya lo pone así, YB y XB. Luego, en la segunda, porque son 100 veces, en la segunda va a generar otra tabla y va a correr la regresión. Y así. Al final va a sacar el promedio. Entonces, esto sería así. Lo que hicimos ayer es esto. Nos fijaremos en el resultado 0,721 con remuestreo 0,726 y esto era 299 negativo, ahora es 334 y lo pone YB, IB y XB. Entonces este sería el modelo con remuestreo. La idea de hacer esto es, primero, porque estamos entrando a este capítulo, ¿no? ¿Y a qué significa remuestreo? Porque aquí el Gujarati no lo ha hecho, solo te dice. Entonces, nosotros lo estamos haciendo con el IBIS. Lo voy a guardar, lo puedo cerrar y decirle que no. Lo que tienes que guardar es esto, el código, save. Cosa que cuando tú le des correr zoom, enter y te corra los resultados. Ya. Entonces, el código va a ser lo mismo. Entonces yo podría cambiar las variables. Ahora se llaman y y x. ¿Qué tal si ustedes van a usar el mismo código, digamos? Y yo les voy a decir, esto es el consumo. Ya. Entonces yo puedo cambiar esto, ¿no? Va a ser, digamos, consumo. Y este va a ser ingreso. Esto es lo que hicimos ayer. Lo voy a poner save. Si lo cierro, le voy a decir que quiero guardar cambios. Sí. ¿Quiere guardar con 16 dígitos de precisión? Sí. Voy a correr el modelo. No va a dar. Porque dice Y no está definida en la página 1. Y X tampoco. Yo he definido aquí lo siguiente. Quiero Y y X. Pero en la base de datos no hay Y aquí. No se puede, no hay Y. Lo cambié de nombre. Una de las cosas podría ser eso, ¿no? Esto es consumo entonces y esto es ingreso. Por lo tanto, en todas va a cambiar. Al menos que tú cambies. Puedo cambiar así o de otra forma, ¿no? Parece que esta opción es la menos conveniente. Es mejor poner con Y y X. Ingreso. Entonces, a Y consumo. Lo estoy llamando así. Porque así está en la base de datos que lo he cambiado, ¿no? Si he transcrito bien, debería de correr. Ingreso, dice, ¿no? Por ahí se me fue. Aquí está. Ingreso. De nuevo voy a correr. Ahora sí he corrido. Consumo, ingreso. Ahí está. Ese es el modelo. Eso se podría cambiar. Ahora hagamos un muestreo con
10 veces, ¿no? Puede ser 1000 veces, varias, digamos. ¿Cuántas muestras quieres sacar? Una muestra, dos muestras, tres muestras, cuatro muestras, 10 muestras. Son de sample, o son de muestreos, ¿no? Le he cambiado ese 10. El resultado es este, con 10. Entonces estamos haciendo simulaciones. Mientras más grande sea, mejor. Eso podría cambiar. Y creo que solamente podría cambiar eso, ¿no? Bien, entonces, si hay alguna consulta, el código, entonces la idea de aquí es practicar, ya tienes resuelto, la cosa es que corra y podría cambiar algunas cositas, ¿no? Que creo que solamente serían esas. Ya, ¿alguna consulta? Entonces, eso sería la parte de simulación de Monte Carlo, experimentos de Monte Carlo. La simulación genera vos valores. En la simulación en estadística generas muestras aleatorias, que sería muestra aleatorio, y ahí hay ejercicios teóricos. Y luego quedaría esto, ¿no? Modelo clásico de regresión lineal. Me voy a ir a los subtítulos. Distribución de probabilidad de los errores. Normalidad hemos visto. Entonces esto está en mi presentación. Ahorita vamos a mostrar normalidad. Propiedades de los estimadores. Máxima verosimilitud. Y ahí termina. Entonces vamos a terminar con esto. Haremos esto. Y, por ejemplo, vamos a ir a método de máxima verosimilitud. Para que ya esté resumido, lo tengo eso aquí. Método de máxima verosimilitud es un método de estimación. Mínimos cuadrados ordinarios, hemos visto de pasada, la fórmula es así. Si no quiere ver, puede ir al libro y encontrar esta fórmula. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios cumple el supuesto de insesgadez. Por lo tanto, la varianza es insesgada. Cumple las propiedades estadísticas. Máxima verosimilitud, la fórmula es diferente de la varianza. Aquí es con n-2, aquí es con n. Te dice que es sesgado, entonces es un problema. Pero los problemas se solucionan con el supuesto de la ley de los grandes números, que cuando aumentas tu tamaño de muestra, tu resultado va a ser adecuado, va a converger a la población. Por eso se dice que asintóticamente, bueno, aquí está mal escrito, ¿no? Asintóticamente es insesgado. Aquí debería decir asintóticamente es insesgado. Esto está mal. Asintóticamente es insesgado. ¿Cómo está pensado mínimos cuadrados ordinarios? ¿Por qué se resta menos 2? Tal vez alguien recuerda. En la varianza, en estadística, hay dos opciones. O es sobre n o es sobre n-1. ¿Por qué hacíamos eso? La fórmula de la varianza en estadística había cuando era sobre n, igualito que está aquí, y cuando era sobre n-1. ¿Por qué hacíamos eso? La misma lógica. ¿Quién recuerda?
¿Por qué sería? Entonces, en el texto tal vez hay un gráfico, con eso se puede entender mejor. No hay un gráfico. Pero cuando el tamaño de la muestra aumenta, los resultados convergen a los parámetros. Esto te está diciendo cuando en estadística -1 es para muestras pequeñas y cuando es sobre n es para muestras poblacionales o grandes. Entonces, si tú tienes tamaño de muestra grande, máxima verosimilitud está bien, asintóticamente cumple el supuesto. Sin embargo, el de máxima verosimilitud es bastante bueno, que se lleva en otros modelos que vamos a ver después, ¿no? De momento estamos estimando mínimos cuadrados ordinarios. Y antes de eso está la distribución normal. Hemos visto parte de la distribución normal. En ese capítulo 5 está distribución normal. A esto lo resumo: distribución normal. Estas son las propiedades de la distribución normal. Ahora, hay una hipótesis en la distribución normal. Voy a abrir mi documento. Aquí está. Entonces, en la distribución normal, esos son los supuestos que están ahí. Mejor lo pondré así, como viñeta tal vez. La primera lo llaman primer momento, la segunda segundo momento, la tercera tercer momento. La primera podemos decir que es un promedio. Un promedio de variables aleatorias es el valor esperado, ¿no? Entonces se puede anotar valor esperado. El primer momento es un promedio. El valor esperado de los errores es 0, ya hemos visto. El segundo momento es la varianza. Entonces, la varianza se expresa así, como la que está aquí al final. Es de esta forma, constante. Esto es un número. La varianza de un error, porque nosotros estamos analizando errores de modelo econométrico, la varianza del error, el error al cuadrado, el valor esperado del error al cuadrado es igual a la varianza. Tiene su demostración matemática, no estamos entrando a eso. El tercer momento es la covarianza. En la covarianza se necesita dos variables. Siempre estamos analizando los errores. U sub i lo voy a llamar a una, u sub j a la otra. El valor esperado de ambas es la covarianza y debería ser 0. Y distinto de j te está diciendo que son distintas. U sub i, u sub j. Ahora, en un modelo econométrico tenemos una variable aleatoria, ¿no? En un modelo econométrico hay una variable aleatoria y esa variable aleatoria tiene que ser, ¿de qué tipo tiene que ser? Es probabilística esta variable aleatoria. Estamos hablando de esta u que está aquí. Bueno, el libro lo pone así, mejor ponerlo así. Esa variable es aleatoria. La variable y, ¿cómo es? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo es la variable aleatoria? La variable x, ¿cómo es? Esta es una variable aleatoria. La variable x, ¿qué tipo de variable sería? ¿Aleatoria o no aleatoria?
No aleatoria, le hice. Ya. ¿Cuál, Determinística. cuál es tu nombre? Elías Mamani. Muy bien. ¿Y la variable y cómo sería entonces? Aleatoria Ale- probabilística. Aleatoria probabilística. Entonces, esta es probabilística, esta es probabilística. Y está en función de u. Entonces, la variable u es probabilística. ¿Qué tipo de distribución normal sigue? En mínimos, en modelo clásico, siempre es una normal. Sigue una distribución normal. Por lo tanto, es probabilística y tiene una distribución normal. Su media, cuando ustedes hacían ejercicio en estadística, la binomial hipergeométrica, necesitas el parámetro. Para encontrar la binomial necesitas la probabilidad de éxito. Para encontrar la Poisson necesitas lambda. Para encontrar la normal necesitas el promedio y la varianza. Esos datos siempre les daban el problema, promedio y la varianza. Entonces sigue una distribución normal, promedio cero y varianza constante. También se dice normal idénticamente distribuida. Y si la variable u sigue una distribución normal y es aleatoria, la variable y sub i, entonces también sigue una distribución normal. Voy a copiar esto. Le voy a poner el promedio. Ya. Si los errores siguen una distribución normal, la variable y seguirá una distribución normal o no. ¿Qué dicen? Como y está en función de u, entonces la variable y también sigue una distribución normal. Ahora, el promedio de u es 0, la varianza de u es sigma cuadrado. ¿Cuánto es el promedio de y? ¿Y cuál es la varianza de y? Aquí habíamos hecho el valor esperado de y. Esto está en Gujarati. Ayer habíamos mostrado la función de regresión poblacional. El valor esperado de y es igual a esto. Esto es el promedio. Entonces el promedio de y es una regresión. Es la regresión que estamos haciendo. Y la varianza, sigma cuadrado de y. Es esta. Entonces aquí ya lo había escrito. Ya había estado escrito. ¿Para qué sirve esto? En la pregunta de una práctica decía, ¿por qué es importante conocerla? Se trabaja con variables, decía en esa práctica. ¿Por qué es importante conocer la distribución de probabilidad de esa variable? ¿Por qué necesitamos conocer qué distribución sigue? ¿Por qué necesitamos saber qué es una normal? Porque al momento de hacer la prueba de hipótesis, vamos a graficar. Al momento de hacer la prueba de hipótesis, va a ser de la siguiente manera. Aquí va a haber una prueba de hipótesis. Entonces va a haber una hipótesis nula, una hipótesis alterna. Las hipótesis que se hacen son estas para nosotros. Esa es nuestra hipótesis. Hay un nivel de significancia 5%. Tienes que encontrar un estadístico T o Z. La fórmula de esto es esto que
lo vamos a ver luego, así a detalle, pero esta es la fórmula. Esta fórmula en estadística era así. Entonces, esta es la fórmula que estamos utilizando ahora. Esta variable, les decían a ustedes, si una distribución normal hay que graficar una z y ahí es construir, ¿no? Aquí una t o una z vamos a construir la variable, ¿no? La distribución de probabilidad. Como nuestras variables siguen una distribución normal, como estamos viendo, los errores, la variable y sigue una distribución normal. Los parámetros también siguen una distribución normal. Los parámetros también siguen una distribución normal. Por lo tanto, ¿qué tal si los parámetros siguieran una distribución f? Tendríamos que hacer en ese caso una gráfica f. Por eso es necesario hacer eso, para hacer los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Por eso se debe conocer qué tipo de distribución sigue. Ahora, ¿esto cómo lo hacemos en el Livius, la normalidad? La hipótesis nula es la siguiente. La hipótesis nula es los errores del modelo, en palabras lo voy a poner, siguen una distribución normal. ¿Y qué es eso? Es todo esto, por si acaso, ¿no? Todo eso. Por eso lo estoy anotando en palabras. Y la hipótesis alterna, lo contrario. Los errores no siguen una distribución normal. Es una prueba de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis se hacen con un nivel de alfa, ¿no? De 5% por lo general. Ahora se pueden hacer gráficos estadísticos. Vamos a tardar. El paquete ya nos da la probabilidad. Para hacer pruebas directas se hace lo siguiente, ¿no? Esta regla tienen que conocerla de memoria. Siempre vamos a utilizar. Y voy a poner regla de decisión. En este caso, la regla va a ser lo siguiente. En Gujarati, en el Livius hemos hecho el modelo. Voy a coser un modelo. El que hicimos la primera clase con Livius, esto. Te da una probabilidad. Esto se llama p-valor. Valor de probabilidad. En otros paquetes está como sig. Entonces yo le voy a poner p-valor. Si el p-valor es menor al 5%, 5% en decimales es 0,05, ¿no? Si es menor al 5%, entonces rechazo la hipótesis nula. En otras palabras, ¿qué me puede decir? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estoy rechazando la hipótesis nula. En otras palabras, ¿qué me pueden decir ahí? Si rechazo la hipótesis nula, ¿qué es lo que está pasando? Ya no están los parámetros, por tanto vas a aceptar la hipótesis alternativa. De nuevo, no escuché bien, por favor. Está rechazando la hipótesis nula porque no está cumpliendo los márgenes requeridos y por tanto va a aceptar la hipótesis alternativa. Ya. ¿Tu nombre? Martínez Echeverría Ramón. Ya. Entonces, rechazo la hipótesis nula, por lo tanto, me quedo con la alterna, dice su compañero. Entonces, copio lo que dice la hipótesis alterna. Entonces, rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, los errores del modelo siguen una distribución normal. Esa es la regla.
¿no? Por lo tanto, puedes poner este de por lo tanto lo puedo quitar, porque aquí solamente está anotando las reglas, pero la lógica, lo que interpretó está muy bien. Lo otro puede ser que sea mayor. ¿Qué tal si es mayor? Entonces no rechazo la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis nula, me estaría quedando, diría, por lo tanto, como su compañero decía, por lo tanto, los errores del modelo siguen una distribución normal. Esa parte ustedes la van a completar, pero yo ya he puesto la regla. Con esta decisión, menor al 5%, si no es eso, es mayor. También lo pongo así, ¿no? Cuando no se cumple esa condición. ¿Es menor al 5% o no es menor que el 5%? Ya. Entonces, para que no se confundan, esto lo puse mayor, da lo mismo. Lo voy a guardar. Y nos vamos a Livius. Y voy a ir a lo de ayer. Esto es el Livius de ayer, ¿no? El video ya está cargado. Lo que ayer no se pudo cargar ya está. Entonces esto ustedes pueden hacerlo. Yo ingreso ahí y voy a hacer la prueba de normalidad, que ya lo hemos hecho. Creo que está aquí. Residuos, prueba de Harkevera. Es esto. Esto es la prueba de normalidad. Ahora, ¿esto cómo se hace? Porque estamos en este capítulo, ¿no?, del libro. Nos dice más arriba, máxima verosimilitud, y está normalidad. Esta es una prueba bastante importante y es muy difícil de resolverla. No es fácil. ¿Cómo he hecho eso ayer? Ingreso, la prueba de normalidad, residuos, normalidad test. Me fijo la probabilidad. Ahora recuerden ahí la reglita que puse, ¿no? Ahora les pregunto, ¿es menor que el 5% o es mayor? ¿Es menor que el 5% o es mayor? ¿Qué dicen? Disculpe, ¿ese 0,44 está para multiplicarlo por 100 o No, no? directo. Puedes multiplicarlo por 100, está muy bien. ¿Tú no estaría por encima? Si está por encima. Es mayor. Esto también, por ejemplo, si quieres al revés, en decimales, ¿no? Entonces compararía siempre con el 0,05. O en porcentajes como tú lo hiciste. Es mayor, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. En nuestro ejemplo, en estos datos, es mayor, rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, los errores no siguen una distribución normal. ¿Ya? Entonces, esto da para más y ahí terminaría lo de nosotros, porque el libro solamente te menciona, no hace más análisis. Entonces hemos quedado aquí. Hasta el capítulo 4 hemos visto. Capítulo 4 ha sido normalidad. Ya sabemos cómo sacar en el Livius la normalidad. Y se les ha anotado en el bueno, faltaban algunas cosas, pero hasta ahí nomás de lo que hemos visto. Eso era el capítulo, ¿no? Entonces el día lunes vamos a dar el primer parcial.
y después estaríamos avanzando. Sigue con regresión lineal. Todavía había sido capítulo 5. Ahora el examen es el día, próximo miércoles ya. Lunes y martes no vamos a pasar clases. Voy a pasar entonces a explicarles la práctica. Si no hay alguna consulta previa tal vez, antes de que pase a explicar la práctica. Ya, bueno, creo que no hay consultas. Esto también es regresión lineal. El 6 sigue siendo regresión lineal. Eso quería verificar, ¿no? Entonces es bastante amplio. Vamos a ir a la práctica. Hemos avanzado hasta el capítulo 4, creo, ¿no? De Gujarati. Y la práctica sería esta, la que va a estar subida. Entonces, esto, primero hay que decir qué significa, ¿no? Ahora, según ese documento, entonces, ¿qué es lo que dice este documento de cada uno? Por ejemplo, Durbin Watson. Cuando uno ve el Gujarati, digo el Ibius, le aparece Durbin Watson. No hemos llegado a esa parte, pero no sé qué es, tengo que presentar, hay que saber qué resultados nos sacan. Entonces ahí dice, Durbin Watson sirve para contrastar la hipótesis de incorrelación entre perturbaciones aleatorias, ¿no? Cuando alguien me pregunta, digamos, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y son varias cosas, ¿no? Y solamente en explicar eso se tardaría, bueno. Por eso estoy haciendo esta práctica para cuando ustedes anoten y describan a qué significa, ¿no? Ya sepan. Obviamente a la primera no se va a poder comprender bien, pero a medida que vayamos avanzando más, entonces eso es, ¿no? Según ese documento hay que explicar lo que dice cada uno. Ahí. Todos esos. Si tiene aquí, si te dice qué es esto, eso también. Si te dice qué es eso, igual. Bueno, yo diría, los datos son desde tal fecha. El dato inicial, la muestra de 1960, bueno, esos detalles lo pueden ver ahí. Entonces aquí ustedes lo escriben en su cuaderno a mano. Pueden copiar el gráfico e interpretar ahí como está escrito aquí, ¿no? La pregunta número, obviamente y al final lo saca una captura, ¿no? En PDF. La pregunta 2, tienen que hacer un modelo econométrico. Entonces el documento le estoy pasando. Aquí hay un documento, he entrado al link. Ahí dice econometría práctica 0. Te está explicando. Ahí están los datos. Te está explicando cómo es el Libius, cómo se maneja el Libius. Entonces te va a explicar ahí paso por paso cómo hacer un modelo econométrico. Cómo hacer esos gráficos. Algunos gráficos ya hemos visto. Este ya hemos visto, es un gráfico de líneas. La normalidad ya hemos visto. Esto no hemos visto. La ecuación ya hemos visto. Esto igual. Entonces al final te está explicando detalladito cómo hacer. Voy a revisar. De todas maneras, yo igual les voy a pasar este video, ¿no? En este video te dice cómo hacer. En este video están los datos, ¿ya? Ustedes van a descargar en la descripción del video. Este es el documento y estos son los datos. Con estos datos van a trabajar. Son los datos de ese trabajo. Y aquí en el video te está explicando cómo hacer, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces hay que sacar estos mismos resultados que están ahí. Lo que está sacando aquí. Como pueden ver, todo esto tienen que tener.
En palabras, la pregunta sería así. Realizar el modelo econométrico que está en el documento y enviar el archivo IBIUS. Aquí no hay que transcribir a mano, ¿no? Me tienen que pasar un archivo IBIUS. El archivo IBIUS será entonces como el que ya habíamos visto. Aquí tengo mi escritorio. Aquí está. Lo pueden poner el nombre que gusten, pero este es un archivo IBIUS, ¿no? Eso sería la pregunta 2. Ahora, la pregunta 3 es lo que hicimos ayer, el trabajo que lo hicieron en IBIUS, perdón, lo hicieron en Excel y en Word, con esa misma tabla de datos que está en Gujarati, tabla I1, hay que hacer prueba de hipótesis, no hemos hecho. Entonces, no va. Prueba de igual es prueba de hipótesis. No hemos hecho. Intervalos no hemos hecho. Solamente hemos hecho simulación Bootstrap. Ya, entonces esto me van a mandar. Y aquí vamos a poner, según la tabla de Gujarati, realizar los incisos, interpretación, creo que no. Ya, realizar la simulación de muestreo, ¿no? Para el coeficiente de beta 2 es lo que hemos hecho nosotros. Con n asterisco, o sea, el tamaño de la muestra, el tamaño del z-sample, que sea 150. ¿Qué más? A ver. Nada más. Entonces, con lo que hemos hecho, ustedes tienen que hacer, ¿ya? Eso sería entonces la práctica, si tienen alguna consulta. Le hice la práctica. ¿Es para hoy? No, hasta el día 15 de febrero, hasta el día lunes tienen. Porque el día miércoles ya es nuestro parcial. Todos empezamos a las 8:15. Ya, todo. En el Classroom voy a poner, ¿no? Horario de examen. Cualquier comunicado en Classroom siempre está. Entonces hasta el lunes. Sí, adelante. Miércoles 17. Sí, el miércoles sería el parcial, sí. 17. Ya, gracias. Los ejercicios básicamente son en función a lo que hemos hecho, a las prácticas. O a las prácticas de Gujarati, ¿no? Como ya hemos visto hasta el capítulo 5, también puedo sacar algún ejercicio de Gujarati o así, ¿no? Si hay alguna otra consulta. Licenciado, una pregunta. ¿Cuánto tiempo más o menos va a durar el examen? Normalmente es 1 hora de examen, entonces espero planificar para ese tiempo. 1 hora sería el examen. ¿Cuántos ejercicios van a hacer, Lice? No sé, recién voy a planificar, voy a armar el examen. No he hecho todavía. Recién voy a ver eso. ¿Va a haber teoría? Como los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Voy a ver qué prácticas les he dado. Había, ¿no? Teoría sería eso, como del primer trabajo, metodología de la investigación. Las preguntas que les he hecho. Esa yo creo que sería la teoría o aplicación. A eso lo podría decir teórica aplicada. Ahora las prácticas es, como han visto, hacer en el Excel, hacer en el IBIUS. Y la aplicación, nos falta todavía más interpretación. No hemos todavía empezado todo, digamos. Hemos empezado el primer tema, ahí hemos quedado, pero falta.
porque puede haber más preguntas, pero no hemos avanzado. En función a la que hemos avanzado voy a preguntar, ¿no? Si hay teórica, práctica. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Si tienen, por favor. Ya, entonces continuamos con las clases día miércoles con exámenes. Los horarios ya se mantienen de 8:15. Empezamos todos porque ya podemos entrar todos al aula. Y si alguna persona... Bueno, voy a subir los videos de grabación siempre, ¿no?